Economía Política Juan de Mariana. Profesor, además fue profesor de la Universidad Alejandro Humboldt, a quien saludamos y ya tenemos vía Skype. Profesor, muy buenas noches, un placer saludarle. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, el tema principal, o digamos que hasta esta hora ha sido noticia y no deja de serlo en las calles de economía, pues, ¿qué significa? ¿Es una estrategia económica? ¿Es una solución a algún problema? ¿Cómo pudiéramos nosotros llamarle a esta alocución del presidente cuando retira entonces de circulación el billete de 100 bolívares? Bueno, en materia económica no tiene mucho sentido el poder recoger prácticamente el 77% de los billetes en circulación. Es decir, cuando uno hace un reacomodo del costo monetario, cuando uno utiliza el costo monetario, prácticamente se toma de 3 meses a un año poder recoger el cono monetario anterior, lo que implica un periodo suficiente para que puedan ir adaptándose al nuevo monetario mientras sigue el uso del cono monetario anterior. Lo importante de esta medida es que se está dando un muy corto plazo para poder cambiar los billetes de circulación, y no solamente eso, sino que estamos hablando de que el billete del 100 representa el 77% de toda la cantidad de efectivo que hay actualmente en la calle. Ahora, fíjense que no únicamente ha sido el billete de 100, o por lo menos esa ha sido la noticia durante el día, pero poco se ha hablado, quizás nada se ha hablado del billete de 50, del billete de 20 bolívares, y también con respecto al tema de lo que usted ha dicho, la economía informal no maneja puntos de venta o no tiene acceso a ello. Ahora bien, en cuanto, por ejemplo, a una persona promedio que quizás el día de mañana tenga que tomar transporte público, y evidentemente cuando empiecen a circular este nuevo cono monetario, el billete de menor denominación, que antes era ahora el de mayor denominación, el billete de 100 se va a convertir en una moneda. ¿Cómo le va a explicar el chofer de ese autobús que, pues evidentemente tiene que pagar con un billete de alta denominación? ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, el sencillo, ¿dónde va a quedar? Bueno, cuando uno elimina el billete de 100 bolívares, que digamos que era el de mayor denominación, y uno lanza ahora billetes de 500 y 2000 bolívares, digamos que ahora el cambio va a ser totalmente difícil, sobre todo cuando estamos hablando de eliminar prácticamente y dejar sin efecto a la mayor cantidad de billetes que había en la economía, que era el billete de 100 bolívares. Mira, para poder graficar esto, del total de dinero, el 77% es de billetes de 100 y representa el 38% de piezas que hay en circulación como tal. Salir a la calle con un billete de 500 bolívares y realizar una compra de 200 bolívares, por ejemplo, requiere un cambio de 300 bolívares, que va a ser en monedas de 50, en monedas de 100, hasta que estas aparezcan, porque no van a aparecer todavía. Lo primero que va a aparecer es el billete de 500, es decir, las personas van a tener que recurrir a los billetes de 50 bolívares, o de 20 bolívares, o de 10 bolívares, para poder realizar algún tipo de cambio. Estamos hablando de que este tipo de medidas va a aumentar los costos transaccionales en vez de aliviarlos. Es decir, ¿qué es un costo transaccional? El costo que implica el comprar cosas con efectivo. Y este tipo de medidas lo que hace es entorpecer abruptamente los negocios, el intercambio en efectivo, en vez de aliviarlo. Se suponía que la actualización del cono monetario iba a aliviar los costos transaccionales, pero con esta medida del billete de 100 bolívares, en vez de aliviarlo, lo que hace es entorpecer, y más aún en un mes como diciembre, donde se hace una gran cantidad de transacciones. Lo que se había visto como una solución, es decir, el nuevo cono monetario, donde además los venezolanos demandaban no tener tanto efectivo en sus bolsillos, había podido ser solucionado por una parte con la actualización del nuevo cono monetario. Podemos decir que entonces el error está en sacar de circulación el billete de 100 bolívares, le pregunto. No solamente sacar el billete de 100 bolívares, sino sacarlo tan pronto, como lo han anunciado, es decir, 72 horas para poder recoger toda esa cantidad de billetes, y enseguida queda sin efecto el billete de 100. Es decir, luego de las 72 horas contadas a partir de mañana, el billete de 100 queda sin total efecto, sin total valor en la economía. Esto implica que los bancos, porque se habla de 72 horas, pero los bancos no trabajan 24 horas al día, los bancos trabajan 8 horas diarias. Estamos hablando de que los bancos van a tener que recoger aproximadamente 254 millones de piezas por hora para poder recoger toda la cantidad de billetes de 100 que hay en la calle, que son aproximadamente 6.111 millones de piezas que van a quedar. No es posible.
es técnicamente improbable, para no decir imposible. No sabemos si la banca realmente cuenta con el servicio financiero suficientemente necesario para recoger 254 millones de piezas por hora. Claro. Con el costo, con respecto a también lo que va a suceder, porque evidentemente por un lado el cono monetario, esta nueva regulación donde deja sin efecto el billete de 100 bolívares, pero también creo que es necesario conversar, y usted también como ciudadano le debo preguntar, la impresión de esos nuevos billetes con, digamos, con la imagen de los distintos próceres, como lo ha denominado también el presidente Nicolás Maduro y el ministro, de billetes antiguos, ¿cómo pudiera o desde su punto de vista de economía también, cómo pudiera eso jugar, digamos que en la mente de los venezolanos? ¿Es una buena decisión o por el contrario? Bueno, mira, ¿por qué no se ha actualizado el cono monetario? Sencillo, porque el cono monetario, la actualización del cono monetario es un reconocimiento institucional a la inflación, es decir, es reconocer que el billete de 100 de mayor denominación no vale nada y tiene que sacar un billete de mucha más alta denominación, como el de 20.000 bolívares, para poder hacer frente a compras. La pulverización del diseño, el diseño va a generar confusiones en vez de aliviarlas. ¿Por qué? Porque tenemos un diseño totalmente similar que puede causar confusiones a la hora de transar en efectivo, y este tipo de confusiones lo que genera es un alto costo transaccional en vez de aliviarlo. Esto va a ocurrir hasta que el venezolano se acostumbre a la manipulación, uso y visualización del nuevo cono monetario, y digamos que haga frente a la comparación de billetes hasta que el cono monetario anterior desaparezca. Ahora, no se ha hecho ningún tipo de anuncio con respecto a los billetes de 50 y menores, y tampoco se ha hecho anuncio con respecto a cuánto va a ser el tiempo para poder recoger esta cantidad de billetes. Lo que sí es cierto es que van a desaparecer. El viejo cono monetario va a desaparecer y va a dar una entrada a monedas y a billetes nuevos, pero no se ha dicho en cuánto tiempo ni por cuál lapso van a recoger esta cantidad de dinero. Recomendación, en voz de un economista para los ciudadanos que pues a esta hora aún no saben, digamos, qué hacer durante las próximas 48 horas ya, de canjear, de quedarse con los 100 bolívares, de ir evidentemente a la banca pública o por el contrario depositarlo. Ya se nota de hecho la atención en distintos centros comerciales, por lo menos de Barquisimeto, qué hacer con los bolívares y específicamente con el billete de 100. En voz del economista, ¿cuál es la recomendación que debe hacer el televidente que en estos momentos sintoniza la emisión al cierre y lo escucha usted con respecto al dinero en efectivo que tiene en su billetera? Bueno, hay negocios muy pequeños, pequeños y medianos negocios que ya no están aceptando billetes de 100 bolívares. ¿Qué comercios están aceptando billetes de 100 bolívares? Pues los grandes comercios donde se han llegado a convenios y digamos que tienen la capacidad para depositar grandes cantidades de efectivo. Hay dos recomendaciones básicas. Primero, no quedarse con el billete de 100, sino solamente para el recuerdo, porque después de las 72 horas va a perder total valor. Tiene dos opciones: o ir a la banca y depositar ese dinero o cambiarlo por billetes de 50, o realizar gastos en establecimientos comerciales que van a estar aceptando billetes durante las siguientes 72 horas. Hay negocios pequeños que ya no están aceptando efectivo porque obviamente, y hay que entenderlo, implica un alto costo transaccional estar en los bancos que van a estar colapsados totalmente para depositar su dinero. Yo recomiendo realizar gastos corrientes en establecimientos grandes comerciales autorizados que van a estar aceptando billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas. A su juicio, ¿qué estrategia, ya que esta pudiera ser, usted también ha sido crítico de ella, de actualizar el cono monetario que atiende a una necesidad que había sido demandada por los venezolanos para no cargar, digamos, tanto efectivo en la mano, pero que ha sido, digamos, por un lado criticada también por la no circulación de los billetes de 100 bolívares? Usted como economista, ¿cuál cree usted que sería la solución en torno a esto que pudiera planteársele al gobierno nacional? Bueno, ya se emitió el cono, ya se hizo público el establecimiento del nuevo cono monetario. ¿Qué sucede? Que si el gobierno sigue implementando las medidas económicas que estaba implementando, el nuevo billete de 20.000 bolívares lo podemos usar el año que viene como usamos actualmente el billete de 100 bolívares. Es decir, puede seguir acentuarse aún más el fenómeno inflacionario, porque recordemos que la inflación es un fenómeno exponencial. El año pasado tuvimos 180% de inflación, este año se estima de 700 u 800% de inflación,
Y si siguen las medidas económicas el año que viene, podemos ver una inflación de 2.000 e incluso 3.000% anual. Es decir, el nuevo billete de 20.000 bolívares puede quedar totalmente inutilizado si no se toman las medidas correctas. ¿Cuáles son las medidas correctas? Dejar de financiar el déficit público imprimiendo papel moneda. Esa es la gran solución que hay que realizar. Hay que realizar un recorte del gasto público. El gobierno tiene que realizar un recorte de su gasto, planificar políticas económicas que consistan en liberar los precios y en liberar el tipo de cambio para hacer desaparecer los mercados negros. Si estas medidas no se toman en el corto plazo, vamos a seguir empeorando como lo hemos estado haciendo. No hace falta aplicar políticas progresivas, hacen falta políticas de choque, liberar el control de precios de un solo golpe, liberar el control de cambios de un solo golpe para que las personas puedan tener confianza en las medidas que se están tomando. Las políticas progresivas no van a tener efecto con un gobierno que ha perdido credibilidad, con unas políticas que han perdido total credibilidad. Lo importante es apuntar a políticas que liberen el mercado para que el mercado vuelva a tomar confianza y podamos traer de nuevo capitales a Venezuela. Distintas opiniones de hecho economistas no solamente venezolanos sino latinoamericanos, y decían que pues para poder calcular, digamos, yo quiero que usted también en voz de experto pues certifique o critique esta posición de distintos economistas también, y decían que digamos que el cono monetario tenía que ser calculado a cierto porcentaje del sueldo mínimo. Ahora prácticamente el sueldo mínimo sería o valdría apenas 2 o 3 billetes con este nuevo cono monetario. Y realmente el cono monetario tiene que ser calculado con respecto al poder de compra del billete. Y lo más fácil que podemos nosotros hacer es comparar el billete de más alta denominación de países latinoamericanos, ver qué se puede comprar con ese billete y compararlo con el billete de mayor denominación en Venezuela, que es el de 100 bolívares. Con 100 dólares, con 200.000 pesos, se puede comprar una mayor cantidad de bienes. Incluso con el billete de mayor denominación, sea en Colombia, Ecuador, sea en Argentina, sea en Chile, usted puede comprar incluso hasta un celular. Usted con 20.000 bolívares en Venezuela no puede comprar un celular. Yo siempre he opinado que el billete de mayor denominación en Venezuela debe ser el de 100.000 bolívares, e incluso nos podemos quedar cortos porque se nos olvidó que el billete de mayor denominación en un país es un billete donde se realizan grandes transacciones y sirve para ahorro. Eso se nos olvidó como venezolanos porque hemos tenido un largo proceso inflacionario. Pero el billete de mayor denominación, a mi juicio, debería ser el de 100.000 bolívares para que pueda medio equipararse a los billetes de mayor denominación de otros países en Latinoamérica. Tiene que ver, para ir cerrando esta entrevista que le agradecemos nos haya cedido el día de hoy, tiene que ver también, lo han dicho distintas personas en las redes sociales, con el contrabando de billetes que se ha llevado también a distintos países de Europa. ¿Esto realmente soluciona ese problema? Mira, según cifras oficiales, que creo que son 300 millardos de billetes, 300 millones de billetes, no representa, no es una cantidad significativa del total de dinero en circulación. Suponiendo que hay contrabando de billetes, la cantidad realmente no es representativa, o sea, no representa ni siquiera el 1% del total de billetes en circulación. De ser así, de ser una medida para ir en contra del contrabando, digamos que queda en tela de juicio el por qué no aplicar, ir a un sistema realmente de justicia para poder ir en contra de personas que están en contrabando. Es decir, ¿por qué aplicar una medida que afecta a 30 millones de venezolanos y no aplicar un sistema de justicia realmente que pueda ser eficiente? Esto lo que puede dejar en tela de juicio es el sistema de justicia en Venezuela. Es decir, ¿por qué aplicar este tipo de medidas de recolección de billetes de 100 y no aplicar otro tipo de medidas que pudieran ser más eficientes? Profesor, le agradezco mucho su entrevista acá con nosotros en la emisión El Cierre. ¿Alguna reflexión de lo que sucede con la inflación y el tema del nuevo cono monetario que usted pudiera dar también como economista a la región centro-occidental? Mira, la inflación es una política de las más perversas que puede existir. La inflación se emite porque los gobiernos no les gusta aumentar los impuestos porque son impopulares. La inflación es un impuesto y esto tienen que saberlo los venezolanos. ¿Por qué es un impuesto? Porque es el resultado de financiar déficit fiscal a través de la emisión de dinero. Y esto los venezolanos tienen que saberlo y tienen que demandar un cese del gasto público para que la inflación deje de seguir aumentando.
La inflación es la peor forma de quitarle el dinero a las personas, porque mientras nosotros estamos hablando, su dinero está perdiendo valor. Y hay que demandar una política fiscal realmente consona, realmente sincera, y que se sincere a los ingresos fiscales y no crear dinero de la nada. Eso es lo que tienen que demandar los ciudadanos. Muchísimas gracias por el contacto y por su opinión. Agradecemos. Conversábamos con el profesor Oscar Torreal, investigador de CICE Venezuela y profesor de la Universidad Alejandro Humboldt en Caracas, Centro de Economía Juan Mariano fue fundador de allí, y pues precisamente el tema de los billetes, el nuevo cono monetario y pues la no circulación, por decirlo de alguna manera, del billete de 100 bolívares, que ya pues prácticamente restan 48 horas. Hasta acá la